Imagina que nunca pudiera cerrar los ojos. Que cada noche fuera un infierno de conciencia perpetua, donde el sueño simplemente no existe. Ahora imagina que eso le sucediera a un niño de apenas 7 años. En los archivos médicos de la antigua Unión Soviética existe un expediente clasificado como inexplicable, un caso que desafió todo lo que la medicina conocía sobre el sueño humano. Este es el relato prohibido del niño que nunca pudo dormir. En el año 1972, en una pequeña ciudad al sur de Rusia, los médicos del Hospital Central de Volgogrado se enfrentaron a un paciente que cambiaría para siempre su comprensión de los límites del cuerpo humano. El niño, a quien los expedientes identifican únicamente como Alexander K., había sido internado de emergencia después de que sus padres reportaran algo imposible: su hijo no había dormido en 3 semanas completas. No se trataba de un caso de insomnio común. El pequeño Alexander permanecía despierto las 24 horas del día, sin mostrar signos de fatiga extrema, sin colapsar, sin entrar en estados de microsueño como ocurre en los casos documentados de privación del sueño. Simplemente no dormía. Los primeros médicos que examinaron al niño pensaron que se trataba de una exageración de los padres. Quizás el niño dormía brevemente sin que ellos lo notaran, o entraba en estados de sueño ligero que pasaban desapercibidos. Pero las pruebas médicas demostraron lo contrario. Durante 48 horas consecutivas, Alexander fue monitoreado en una habitación especial del hospital, conectado a electroencefalogramas que registraban cada pulso de actividad cerebral. Los resultados fueron aterradores. Su cerebro jamás entraba en las fases del sueño. No había ondas delta, no había movimientos oculares rápidos, no había nada que indicara que su mente descansaba aunque fuera por un segundo. El niño simplemente permanecía despierto, con los ojos abiertos, observando las paredes blancas de su habitación con una calma inquietante. El caso fue escalado rápidamente a las autoridades médicas superiores. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética mantenía programas secretos de investigación sobre los límites del cuerpo y la mente humana. Experimentos que rozaban lo ético, estudios que jamás verían la luz pública. Cuando los superiores del Ministerio de Salud soviético se enteraron del caso de Alexander, ordenaron su traslado inmediato a Moscú. El niño fue llevado al Instituto de Investigaciones Neurofisiológicas, una instalación de alta seguridad donde se realizaban los estudios más avanzados y secretos del país. Allí, un equipo completo de neurólogos, psiquiatras y especialistas en trastornos del sueño se dedicó exclusivamente a estudiar su caso. Los médicos en Moscú sometieron a Alexander a todo tipo de exámenes. Resonancias magnéticas, análisis de sangre completos, estudios hormonales, pruebas psicológicas exhaustivas. Buscaban cualquier explicación posible. ¿Acaso sufría de insomnio familiar fatal, esa enfermedad genética rara que destruye progresivamente la capacidad de dormir hasta causar la muerte? Los análisis genéticos descartaron esa posibilidad. Tal vez una lesión cerebral no detectada, un tumor, una malformación. Las imágenes cerebrales mostraban un cerebro completamente normal, sin anomalías estructurales de ningún tipo. ¿Podría ser un trastorno psiquiátrico severo? Las evaluaciones psicológicas revelaron a un niño de inteligencia promedio, sin signos de psicosis, esquizofrenia o delirios. Alexander estaba mentalmente sano. Y sin embargo, no podía dormir. Lo más perturbador del caso no era solo que el niño no durmiera, sino como su cuerpo parecía haberse adaptado a esa condición antinatural. Según los registros médicos, Alexander no mostraba los síntomas típicos de la privación extrema del sueño. No sufría alucinaciones. No experimentaba deterioro cognitivo severo. No tenía temblores incontrolables ni convulsiones. Su sistema inmunológico funcionaba normalmente. Su crecimiento no se había detenido. Era como si su cuerpo hubiera encontrado alguna manera de funcionar sin esa necesidad básica que todos los seres humanos compartimos. Los médicos estaban desconcertados. En todos los casos conocidos de privación del sueño, el cuerpo eventualmente colapsa. Las personas sometidas a experimentos de falta de sueño comienzan a experimentar efectos devastadores después de solo 3 o 4 días. Después de 11 días, el récord documentado, el deterioro mental y físico es extremo.
Pero Alexandr llevaba meses sin dormir, y seguía vivo, consciente, relativamente funcional. Los doctores del instituto comenzaron a teorizar. Algunos propusieron que quizás el cerebro de Alexandr había desarrollado un mecanismo compensatorio desconocido, una forma de microdescanso que no era detectable por los equipos médicos de la época. Otros sugirieron que podría tratarse de una mutación genética única, nunca antes vista, que alteraba fundamentalmente los ritmos circadianos. Hubo incluso quienes, en conversaciones privadas que nunca quedaron en los expedientes oficiales, especularon sobre fenómenos más allá de lo científico. ¿Y si el niño había sido expuesto a algo? ¿Algún tipo de radiación, sustancia química o experimento previo del que sus padres no tenían conocimiento? En aquellos años, la Unión Soviética realizaba pruebas secretas en diversas regiones. Nadie se atrevía a descartarlo completamente. Durante los 6 meses que Alexandr permaneció en el Instituto de Investigaciones Neurofisiológicas, los médicos documentaron meticulosamente cada aspecto de su condición. Los expedientes describen sus rutinas diarias. El niño pasaba las noches en vela, caminando por los pasillos del instituto bajo supervisión, dibujando en cuadernos que le proporcionaban las enfermeras o simplemente sentado en su cama mirando por la ventana. Los doctores notaron que durante las horas nocturnas, cuando todos los demás pacientes dormían, Alexandr parecía más inquieto. No de manera ansiosa o angustiada, sino con una energía extraña, como si la noche lo activara de alguna forma. Algunos enfermeros reportaron que el niño hablaba solo en esas horas, manteniendo conversaciones susurradas con alguien que no estaba allí. Cuando le preguntaban con quién hablaba, Alexandr simplemente respondía que con sus amigos. Los registros médicos también documentan algo más perturbador. A medida que pasaban las semanas, otros pacientes del instituto, aquellos que ocupaban habitaciones cercanas a la de Alexandr, comenzaron a reportar problemas para dormir. Pesadillas intensas, insomnio súbito, despertares frecuentes durante la noche. Los médicos atribuyeron esto al estrés del ambiente hospitalario, pero las enfermeras susurraban teorías diferentes. Decían que la vigilia del niño era contagiosa, que su incapacidad para dormir de alguna manera afectaba a quienes estaban cerca de él. Por supuesto, esto nunca apareció en los informes oficiales. Pero en las notas personales de algunos doctores, guardadas en los archivos, hay menciones discretas de este fenómeno inexplicable. El caso de Alexandr llegó incluso a oídos de los niveles más altos del gobierno soviético. Según documentos desclasificados décadas después, funcionarios del KGB visitaron el instituto para evaluar si el niño podía ser de utilidad para programas de investigación militar. En plena carrera armamentística con Estados Unidos, ambas superpotencias experimentaban con todo lo que pudiera dar ventaja estratégica, desde control mental hasta resistencia física extrema. Si un ser humano podía funcionar sin dormir, las aplicaciones militares eran obvias. Soldados que no necesitaran descanso, operativos que pudieran mantenerse alerta indefinidamente. Pero después de evaluarlo, incluso los agentes del KGB concluyeron que el caso era demasiado anómalo, demasiado impredecible. No había forma de replicar la condición de Alexandr. Él era único. Después de 6 meses de estudios intensivos sin ningún avance significativo, los médicos decidieron que no había más que hacer. El caso fue oficialmente catalogado como inexplicable, una anomalía médica sin precedentes ni explicación dentro del conocimiento científico disponible. Alexandr fue devuelto a su familia en Volgogrado con recomendaciones vagas de monitoreo continuo y apoyo psicológico. Los expedientes indican que se le prescribieron diversos medicamentos experimentales para inducir el sueño, pero ninguno funcionó. El niño los tomaba obedientemente, pero permanecía despierto. Su cuerpo simplemente rechazaba el descanso. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Los registros oficiales sobre Alexandr K. terminan abruptamente en 1974, apenas 2 años después de su internación inicial. No hay seguimiento médico posterior, no hay informes de su condición, no hay actualizaciones sobre su desarrollo. Es como si el niño hubiera desaparecido de todos los archivos médicos soviéticos. Algunos investigadores que han tenido acceso a estos documentos especulan que Alexandr murió, víctima eventual de su condición imposible.
Otros sugieren que fue trasladado a una instalación más secreta, donde los experimentos podían realizarse sin supervisión ética. Y hay quienes creen algo más inquietante, que el niño simplemente desapareció una noche, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Décadas después, cuando la Unión Soviética colapsó y muchos archivos fueron parcialmente desclasificados, periodistas e investigadores médicos intentaron rastrear el caso de Alexander K., buscaron registros de nacimiento, certificados de defunción, cualquier rastro del niño que nunca dormía. No encontraron nada. Ningún Alexander K. de esa edad y ciudad aparecía en los registros públicos. Era como si toda su existencia hubiera sido borrada deliberadamente. Los únicos testimonios que quedaban eran las copias de expedientes médicos conservadas en archivos secretos del antiguo régimen. Documentos que incluso hoy son difíciles de verificar completamente debido a la naturaleza clasificada de las investigaciones soviéticas de esa época. Pero la historia no termina ahí. En 2015, la BBC publicó un artículo sobre casos históricos de insomnio extremo, y mencionó brevemente el caso soviético del niño insomne. El artículo generó respuestas inesperadas. Varios lectores, antiguos médicos y enfermeras que habían trabajado en instituciones soviéticas durante los años 70, contactaron a la publicación con testimonios anónimos. Confirmaban haber escuchado sobre el caso, algunos incluso afirmaban haber visto al niño brevemente. Describían a un pequeño de cabello oscuro y ojos profundamente cansados, a pesar de estar siempre despierto. Una enfermera retirada escribió que recordaba perfectamente a Alexander porque le tenía miedo. Decía que sus ojos parecían mirar a través de las personas, como si viera algo que los demás no podían percibir. Otra testigo, una doctora que trabajó en el instituto, mencionó que después de que el niño fue dado de alta, varios miembros del personal médico comenzaron a sufrir insomnio crónico. Coincidencia o no, el dato quedó registrado. Antes de continuar con lo que sucedió después, si esta historia te está impactando tanto como a nosotros, dale like a este video y compártelo con alguien que se atreva a conocer estos casos reales. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los archivos más prohibidos de la historia. El caso de Alexander K. plantea preguntas que la ciencia aún no puede responder completamente. ¿Es posible que un ser humano funcione sin dormir? Técnicamente, todo lo que sabemos sobre fisiología dice que no. El sueño no es un lujo, es una necesidad biológica fundamental. Durante el sueño, el cerebro elimina toxinas acumuladas, consolida memorias, regula hormonas esenciales. Sin sueño, el cuerpo humano colapsa. Y sin embargo, si los expedientes son auténticos, Alexander desafió esta realidad durante meses, quizás años. ¿Cómo? ¿Qué lo hacía diferente? ¿Era una mutación genética nunca documentada? ¿Una condición neurológica tan rara que solo se presentó una vez en millones de casos? ¿O algo más, algo que la medicina de los años 70 no tenía la capacidad de detectar ni comprender? Hay otra teoría, más oscura, que circula entre investigadores de lo paranormal. Sugieren que Alexander no solo era incapaz de dormir, sino que estaba atrapado entre dos estados de conciencia. Que su mente existía simultáneamente en el mundo de los despiertos y en el reino de los sueños, sin poder descansar completamente en ninguno de los dos. Esta teoría explicaría por qué hablaba con personas invisibles, por qué su presencia afectaba el sueño de otros, por qué parecía ver cosas que nadie más veía. Por supuesto, no hay evidencia científica que respalde esta idea. Pero cuando un caso desafía todas las explicaciones médicas convencionales, es inevitable que surjan teorías más allá de lo científico. Lo que sí sabemos con certeza es que el insomnio extremo es real y aterrador. Existe una condición llamada insomnio familiar fatal, una enfermedad genética devastadora donde los pacientes pierden progresivamente la capacidad de dormir hasta que, después de meses de sufrimiento, mueren. Los síntomas incluyen alucinaciones severas, pérdida de peso extrema, demencia progresiva. Es una muerte lenta y horrible. Pero incluso en esos casos, los pacientes eventualmente entran en estados de estupor o coma antes del fallecimiento. Alexander, según los expedientes, nunca llegó a ese punto durante el tiempo que fue estudiado. Permaneció consciente, alerta, funcional. Eso es lo que hace su caso tan único y tan perturbador.
Los archivos médicos soviéticos están llenos de casos extraños, experimentos prohibidos, estudios que nunca deberían haber sido realizados. El caso de Alexander K. es solo uno entre muchos, pero quizás el más enigmático porque no involucra experimentación deliberada. No hay evidencia de que alguien le hiciera algo al niño. Su condición parecía haber surgido espontáneamente, sin causa aparente. Y eso, de alguna manera, lo hace aún más aterrador. La idea de que un niño pueda de repente perder la capacidad de dormir sin razón alguna, sin que la medicina pueda hacer nada para ayudarlo, es una pesadilla en sí misma. Hoy en día, con tecnología médica avanzada y décadas de progreso en neurología, ¿podría un caso como el de Alexander ser explicado? Tal vez. Los escáneres cerebrales modernos pueden detectar actividad neuronal con precisión increíble. Los estudios genéticos pueden identificar mutaciones que hace 50 años eran invisibles. Quizás, si Alexander viviera hoy, descubriríamos que su cerebro tenía alguna anomalía microscópica, alguna alteración en los circuitos neuronales que regulan el sueño. O quizás no. Quizás incluso con toda nuestra tecnología actual, su caso seguiría siendo inexplicable. Y esa posibilidad es lo que mantiene viva la fascinación por esta historia. Lo más inquietante de todo es pensar en el niño mismo. En Alexander, atrapado en una vigilia perpetua. ¿Qué se siente nunca poder descansar? ¿Cómo es experimentar la noche tras noche sin el alivio del sueño? Los humanos necesitamos dormir no solo físicamente, sino psicológicamente. Soñamos, procesamos emociones, escapamos temporalmente de la realidad. Sin eso, ¿qué le pasa a la mente? Los expedientes mencionan que Alexander era un niño tranquilo, pero ¿qué tormento interno podría haber estado sufriendo? ¿Qué pensamientos cruzaban su mente durante esas largas noches en el hospital, solo con su conciencia inquebrantable? Hay un detalle final en los expedientes que pocos conocen. Una de las últimas anotaciones del médico principal, el doctor Nikolai Volkov, incluye una observación personal que nunca debió haber sido parte del informe oficial. En ella, el doctor describe una conversación que tuvo con Alexander días antes de que fuera dado de alta. Le preguntó al niño si sufría, si deseaba poder dormir. Alexander lo miró con esos ojos perpetuamente abiertos y le respondió algo que el doctor nunca olvidó. Dijo, no quiero dormir porque tengo miedo de lo que podría ver. El doctor Volkov escribió que esas palabras le produjeron un escalofrío profundo. ¿A qué le tenía miedo el niño? ¿Qué veía cuando cerraba los ojos brevemente? ¿Acaso en esos momentos fugaces experimentaba algo tan aterrador que prefería permanecer despierto eternamente? Nunca lo sabremos. El caso del niño que nunca pudo dormir permanece como uno de los misterios médicos más perturbadores del siglo XX. Un expediente clasificado que desafía nuestra comprensión de los límites humanos. Una historia que nos recuerda que aún hay cosas en la medicina, en la mente humana, que no podemos explicar. Y quizás, solo quizás, hay misterios que es mejor dejar sin resolver. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso real. Cada semana exploramos los archivos más prohibidos, las historias más perturbadoras que la ciencia no puede explicar. Basadas en documentos reales, testimonios auténticos, casos que realmente sucedieron. Suscríbete para más historias reales que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre los límites de lo posible. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que le sucedió realmente a Alexander K? ¿Fue una condición médica desconocida, un experimento secreto que salió mal, o algo más allá de nuestra comprensión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otro caso real que nunca debió salir a la luz.